Pedro, mata, come. Y dije, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo habían visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bonita la lectura, ¿no? Hermosa la lectura. Y vamos a, no sé si podamos terminar hasta ahí, pero vamos a vamos a desglosar un poquito. Me encantó, le digo, la semana pasada. Y para tocar este 11, creo que vamos a tocar un poquito de la semana pasada. El primer hombre que se convirtió siendo un gentil, ¿quién era? Cornelio, el primer hombre que se convirtió al cristianismo. Y me llama mucho la atención porque es donde Dios abre la puerta para que el evangelio llegue a los gentiles, ¿no? Y ahora, este hombre verdaderamente tenía un testimonio muy alto tenía el testimonio de este hombre, ¿no? Y se dice que era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, era un hombre misericordioso y era un hombre que reunía los códigos de ese entonces, se puede decir, de las tradiciones o del catolicismo, lo que sea. Entonces, reunía los códigos, ¿no? Y muchas veces usted se ha visto como personas son buenas, son dadivosas, son tantas cosas, tienen muy buenas, pero nos encontramos con esto de Cornelio, que no era suficiente lo que él todavía estaba haciendo, aunque era bueno, pero no suficiente, porque la Biblia dice que de qué sirve que ganares todo el mundo y perdieres tu alma. Entonces, él tenía buenas cosas, ¿no? Pero todavía le hacía falta algo, ¿no? Y muchas veces se piensa que por medio de eso uno va a llegar a la salvación. Solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo, aceptándolo como tu único Salvador. Ese es el camino, la verdad y la vida. Ahora, Pedro usó palabras muy fuertes, vea bien, contra Cornelio. Usó palabras muy fuertes, porque si usted lee, cuando tenga tiempo, lee 10:28, dice que para que un hombre entrase a la casa de un gentil, era abominable para un judío entrar a la casa de un gentil. Era abominable. Y esa frase, abominable, quiere decir que era detestable, que era aborrecible y que era despreciable entrar a una casa de un gentil. Así que, con eso en mente, ¿usted cree que llegaría el evangelio a esta casa? Teniendo eso en mente. No, el evangelio, gracias a Dios, que no viene por hombre. El evangelio viene de Dios para nosotros. Viene de Dios para nosotros. Así que tenían esto, el pueblo, dice que era detectable entrar a una casa de un gentil. Era aborrecible para ellos entrar a una casa de un gentil. Pero me gusta lo que hace Pedro, ¿no? Y lo que también habla
Pablo en Romanos 1, 14 al 17. Cuando la vida es transformada, cuando la vida está llena del poder de Dios, cuando hemos experimentado la salvación, nuestro semblante, nuestro concepto, nuestra manera de pensar es diferente. Y él dijo, tengo una deuda. Pablo había sido transformado por el poder de Dios. Tengo una deuda. Dice, y esa deuda, me siento deudor. A griego y a no griego, tengo una deuda. A sabio y a no sabio, me siento deudor. Inclusive con los de Roma, tengo una deuda. ¿Sabe, amigo? Cuando la vida está formada, y yo digo que es bueno sentir algo así, debemos sentirnos con una deuda. Que debemos por eso Dios dice que si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras van a hablar. Por eso Pablo dice que él se sentía con una deuda, ¿no? Se sentía deudor. Mas sin en cambio, él también dijo, si usted lee ahí, en Romanos 1, 14 al 17, dice que él no se avergonzaba del evangelio. Vea bien. Y aquí Pedro le dijo claramente a Cornelio, dice, mira, para nosotros es detectable entrar a tu casa. Pero dice Pablo, gracias a Dios por lo que hace Pablo, dice, ¿sabes qué? No me avergüenzo de llevarle el evangelio a los griegos. No me avergüenzo de llevarle el evangelio a los romanos. No me avergüenzo de llevar el evangelio a Grecia. No me avergüenzo de llevar el evangelio al Líbano. ¿Sabe? Dice, todo lo he llenado. Todo lo he llenado porque me siento con una deuda, amigo. Cuando alguien es transformado por el poder de Dios, siente eso. No siente pena del evangelio. No sienten absolutamente nada del evangelio, ¿no? Por eso Pablo decía, tengo una deuda. Y creo que nosotros somos deudores, tenemos una deuda, porque Dios pagó un precio y lo pagó muy alto. Fue su sangre en la cruz del Calvario, ¿no? Ahora, me gusta lo que hace Pedro, le decía, en el 10:29 Pedro hace algo sumamente interesante. Cuando llegan los hombres que van por él y llega a la casa de este hombre, le dice, mira, todo esto que les he mencionado, dice, es detectable, es aborrecible estar aquí en tu casa, pero estoy aquí. Nosotros no estamos acostumbrados, nuestra religión no nos permite llegar acá, pero estoy aquí en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu me ha dicho que venga aquí, porque hay algo grande para tu casa. Y empezó Pedro a predicarles la palabra. Y fue salvo él y toda su casa. ¿Sabe una de las cosas? Es hermoso cuando uno se deja guiar por el Espíritu. No importa cuál o quién es la persona, no importa el nivel, no importa de la ciudad, no importa qué estatus tenga, cuando uno se deja guiar por el Espíritu, las cosas empiezan a acontecer para bien. Empiezan a acontecer para bien, ¿no? Entonces va y gana a este hombre con toda su familia. Y no nomás eso, sino también empiezan los mismos hombres a decir, de manera que también a los gentiles Dios ha dado salvación. Sorpresa para ellos. Porque eran para ellos unas personas detectables completamente rumbo a la condenación. Más sin en cambio, Pedro dice, de manera que también a los gentiles Dios ha dado salvación. Gracias, Señor. ¿No? Que desde antes de la fundación del mundo nos alcanzó el Señor. Y en el 11, 1 al 4, habla y se enfrenta a sus propios compatriotas. Y sus propios compatriotas le dicen en el 1 y el 2, sus propios compatriotas le dicen, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. El 2. Cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué es lo que pasó? Con ellos, ¿no? De los que eran de la circuncisión. El 3, gracias, hermano. ¿No? Diciendo, porque has entrado, ¿qué? Mira, es increíble esto. ¿Sabe? Dios lo estaba guiando. Dios ya había hablado con él.
Mas sin en cambio la religiosidad siempre va a criticarte. Siempre te va a criticar. Has dejado nuestras costumbres. ¿Por qué nos has traicionado? Si nosotros somos devotos a esto y a aquello. Mas sin en cambio no es aceptable para mi familia que tú nos hayas abandonado. Y aquí está Pedro. Has entrado en casa de un gentil. Para nosotros es aborrecible. ¿Cómo es que tú permitiste eso? Ahora, vea bien esto. Pedro tenía un carácter fuerte. Recuerda que así como tenía un carácter fuerte, también se humillaba ante la presencia de Dios. Lo primero que una vez le dijo al Señor, mira, antes que el gallo cante, tú me habías negado 3 veces. No, Señor, de ninguna manera. No te voy a negar. Bueno, ustedes saben la historia. No, cuando fueron a apresar al Señor, no era nadie famoso cortando orejas, como es él. ¿No? Lo primero que saca fue una espada y empieza a cortar oreja. Él tenía un carácter fuerte. Ningún apóstol que estaba allí hizo lo que hizo Pedro. Y él lo hizo. Él tenía un carácter fuerte. Mas sin en cambio, él escuchaba la voz de Dios. Es bonito eso. Tenga carácter, pero escuche la voz de Dios. Aprenda a escuchar la voz de Dios en medio de eso. Porque si nomás se va por el carácter, ay hermano, santa, no. Entonces él escuchó la voz de Dios, ¿no? Y es interesante. Vaya y le dice claramente, has entrado en casa de donde nosotros no podemos entrar. Y él se atrevió. Ningún judío, ningún hombre había hecho lo que hizo Pedro. Él entra a la casa de un gentil. Wow, eso es hermoso, el valor que tuvo. Nadie lo había hecho, él lo hizo. Aquí estoy. Dios me ha mandado porque tiene una palabra para ti. Oh, wow. ¿No es bonito? Muchas veces, mira, hay personas que están enfermas y muchos no quieren entrar a orar por ellas. ¿Ah? Muchos no quieren entrar, dicen, no, es que no. Pero hay una persona que siente en el espíritu, dice, yo voy a entrar. Él está lavado con la sangre del Cordero. ¿Sabe? Voy a orar por él. Sé lo que hay por ahí, pero yo tengo que orar, porque siento en mi espíritu que tengo que ir a orar. Y lo han hecho. Y Dios se ha glorificado. Como en esta ocasión, Dios fue glorificado salvando la casa de este hombre. Por causa de que Cornelio tuvo el valor de enfrentar. ¿No? Es hermoso. Ahora, usted mira ahí, dice, diciendo, porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Amigo, el comer con alguien, el invitar a alguien, ya sea a tu casa, a un restaurante, es cortesía. ¿Ah? Es cortesía. No, lo invitas a alguien y tal vez no era una amistad que era muy, tal vez no se abrían para muchas cosas. Más sin en cambio, cuando se hace eso, no se abren las amistades. Se empiezan a dialogar, empiezan a hacer más cosas. ¿No? Y qué bonito. Más sin en cambio, aquí le estaban criticando aún porque había estado comiendo con ellos. Porque había comido con ellos. Eso es religiosidad. ¿No? Mire, ¿sabes cómo nosotros, mira, hemos tenido muchas vigilias, hemos tenido muchos momentos hermosos con la juventud, pero ninguno de esos nos acordamos con detalles, ¿no? De lo que pasó. Estoy hablando de nuestro amigo Wilson, ¿no? Pero recordamos muy bien el día, el momento que yo lo invité a un lugar y él se lo ha dicho, ¿no? Sí, lo recordamos muy bien ese momento. No se nos puede pasar para nada. Te digo, hemos tenido muchas cosas más, pero ese momento quedó en nosotros muy, o sea, muy profundo. Y digo, wow, qué bonito. Y aquí lo estaban criticando porque él había entrado a comer con un gentil. ¿Verdad cómo es la religiosidad? La religiosidad a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Estás imaginando de eso? ¿Qué cosas tiene la vida? Dice alguien por ahí. ¿Qué cosa tiene la vida? ¿No? Es interesante que las cosas suceden por algo. Y estaba mirando, la hermana dio algo sumamente interesante. Por cierto, habla de que cuando él estuvo ese éxtasis, dice que vio un lienzo. Esto le representa a la iglesia. Recuerda el lienzo de los 4, ¿no?
entonces representa a la iglesia. Entonces dice que vio y le dijo, Pedro, no llames inmundo o no llames común a lo que yo he limpiado. ¿No? Esa es la razón por la cual los judíos no podían ir a la casa de un gentil, porque éramos inmundos. Mas sin en cambio, Dios es bueno y dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames común o no lo llames inmundo. ¿No? La salvación viene de Dios para nuestras vidas. Viene de Dios la salvación. Entonces, qué hermoso que Dios haya hecho eso con nosotros. Y voy a ir un poquito más adelante porque la hermana creo que leyó todo esto ya. Pero me voy a saltar a donde es el 19, porque ya lo leímos casi la mayoría. El 19, voy a saltarme. No. Ahora bien dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Mira, dice que aquí unos no hablaban más que a judíos, pero siempre en la congregación, donde tú estás, donde yo estoy, donde nos congregamos, donde sea, siempre va a haber personas atrevidas. Y ustedes lo son. Siempre va a haber personas atrevidas. Dice, más algunos de ellos se atrevieron a hablar a otros más. A otros más. ¿Y saben lo que aconteció? Me encanta lo que aconteció. El 21. Y la mano del Señor, ¿qué dice? Estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Mira, muchas veces sentimos un poquito de temor. Dice, pero es que no son de nuestro color, no hablan nuestro idioma, no sé. Mas sin en cambio, la mano del Dios Todopoderoso está contigo. Está contigo, ¿no? La mano del Señor estaba con ellos, ¿no? Y había grandes cosas allí. Y el número que decía, y la mano del Señor estaba con ellos, y el gran número creyeron en quién. Y se convirtieron. El 22. El 22 dice de la siguiente. Y cuando llegó, mira, el 20. Sí. Cuando llegó la noticia de estas cosas oídas a la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron ¿a quién? A Bernabé. Ahora, mi hermano, la iglesia del Señor, en medio de la persecución, en medio de la necesidad, hay algo que me llama la atención. Dios da crecimiento, no sé por qué. No sé por qué, pero eso sucede, eso pasa. La iglesia era perseguida, más los números crecían y se multiplicaban. Es probable que hoy día esté siendo perseguido. Tal vez no como en el libro de los Hechos, pero estés siendo perseguido por tu fe, por tu economía, ¿no? Por tu familia. Pero una cosa sí te digo, estás creciendo. Estás creciendo. Dice que la iglesia crecía. El número se multiplicaba, ¿no? Por causa de eso. ¿Será que las persecuciones son agradables? No lo son. Pero cuando hay un propósito de Dios, las persecuciones son buenas. Son buenas. Son buenas las persecuciones cuando hay un propósito de Dios. Y estamos en el 23, ¿no es cierto? Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortando a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Me encanta, voy a leer un poquito más el 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé
Mira, cuando la iglesia crece, siempre va a necesitar de personas para que fortalezcan la obra del Señor. Siempre. No tome mal a eso. Cuando un líder llama a alguien más o busca a alguien más, solamente lo hace para fortalecer la obra del Señor. Dice que los de que estaban ahí se dieron cuenta y llamaron a Bernabé, porque la obra estaba creciendo. ¿Sabe que el crecimiento tiene que haber solidez? Buscaron a Bernabé. Ahora, no buscaron a cualquier persona. Bernabé era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. ¿Qué dice el 24? ¿No? Era un hombre de Dios. Porque era un varón que bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Este dice, está bueno porque el crecimiento es grande en la iglesia. Necesitamos hombres que pongan bases sólidas en medio del crecimiento. En medio del crecimiento, entonces buscaron a Bernabé. Y él fue allá, Bernabé, y se regocija por el crecimiento que Dios está dando a la iglesia. Es hermoso eso, ¿no? Es precioso buscar personas, ¿no? Para que el nombre de Dios sea glorificado, pero también el pueblo sea edificado. Ahora, lo que dice el 25, después fue, me encanta eso, después fue Bernabé, ¿a dónde fue? A Tarso. Oh my God. ¿Sabes a qué fue a Tarso? ¿Usted sabe el calibre que fue a buscar Bernabé para edificar la iglesia? Pesado el calibre, se puede decir. Fue a buscar a Saulo de Tarso para que fuera a motivar a la iglesia también, porque estaba el crecimiento en abundancia. Entonces va Bernabé y va Pablo a edificar esa iglesia que estaba en crecimiento. Amigo, siempre es necesario, unos llaman a otros con un solo propósito, de que el nombre de Dios sea glorificado, ¿no? La iglesia es fuerte, pero necesita de balancearse. El crecimiento es bueno, pero necesita de un balance. El crecimiento es bueno, pero ¿sabe qué? Necesita también de personas que puedan aportar para la obra del Señor. Bueno es Dios. Vamos adelante. El 26 o el 27. 26. Y se congregaron ahí todos un año con la iglesia. Todo un año se congregaron con la iglesia, ¿no? ¿Y qué pasó? Y enseñaron a muchas gentes, y los discípulos se llamaron por la primera vez cristianos. Vea lo que hace el impacto, vea lo que hace la multitud, vea lo que hace la obra de Dios. Por primera vez se les llama cristianos en ese lugar, ¿no? Cuando llegaron, cuando estuvieron ahí, o sea, todos estaban reunidos, pero no tenían una identidad. Ahí les dan una identidad. Por primera vez se les llamó cristianos. Vamos a la siguiente. Precioso Dios. Y en aquellos días, vea bien, y en aquellos días no, vino un profeta diciendo de Jerusalén, de Antioquía, ¿qué dijo? Levantándose uno de ellos, llamando a Gabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, ¿no? Habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Mire, la iglesia, sea grande o sea pequeña, siempre va a pasar por periodos malos, negativos económicamente, pero hay personas que Dios va a llamar, no sabemos de dónde va a traer, pero Dios va a suplir las necesidades de la iglesia. Dios va a suplir las necesidades de la iglesia. Si usted sigue leyendo ahí, dice que se prepararon los hermanos para aportar a una iglesia que iba a pasar necesidad. Y sabes, le digo una de las cosas, Dios está preparando la iglesia. Yo sé que hay necesidad, pero no sabemos de dónde Dios va a traer la abundancia para esta iglesia. Porque dice que la iglesia iba a pasar por una gran situación. Mas sin en cambio, había hermanos que ya estaban preparando a esa iglesia para enviarles a Bernabé
y para enviarles a Pablo a que llevaran el sustento para que esa iglesia no pasara por lo que iba a acontecer. Amigo, ¿será que está pasando por una necesidad, una situación difícil? Mira, Dios puede abrir una puerta en cualquier otro lugar, ¿no? En cualquier ciudad, no sabemos de dónde, pero Dios va a traer lo suficiente a la iglesia para que esta iglesia pase los periodos secos o los periodos que están flacos y pueda solventar la situación que está atravesando. Sí, se los digo honestamente. Cuando yo estaba leyendo esto, no leí más acá de lo que anoté, porque Dios transformó eso en lo que quería compartir con ustedes. Sé que la iglesia está pasando por una situación, mas sin en cambio, Dios me puso en mi corazón decirle esto. Dios va a suplir las necesidades. Dios va a traer de ciertos lugares personas para que suplan la necesidad, porque Dios es el que se da cuenta de lo que está sucediendo, lo que pasa en sus vidas. Y Dios va a traerte la abundancia, porque Él tiene iglesias suficientes para poder suplir cualquier otra necesidad. Para eso hizo un crecimiento sólido en la iglesia, para suplir las demás que hacían falta. Y yo creo en eso, que Dios tiene cosas grandes para nosotros en este lugar. Vamos a ponernos de pie un breve para descansar un poquito. Gracias, hermano. Ahora, Dios no tan solo quiere hacer algo en la iglesia en estos tiempos. Recuerde que el año que viene es un año profético. Es un año donde muchas cosas pueden acontecer y van a acontecer. Mas, iglesia, les digo algo. Es el tiempo de prepararnos. Porque en medio de la persecución, la iglesia crecía. En medio de la confusión que va a venir, porque van a haber muchas cosas, estemos preparados para que la iglesia empiece a evangelizar y a crecer. La iglesia va a empezar a crecer, porque mucha gente al ver tantas cosas, tantas señales, va a estar confundida. Pero la iglesia está preparada. La iglesia del Señor está preparada. Y esta iglesia se va a preparar, ¿sabe? Porque el año que viene es un año de cosecha. Oyes, es un año de cosecha. Se los digo. Porque en medio de la necesidad, en medio de la situación, en medio de la confusión, esta iglesia tendrá palabra, tendrá ánimo, tendrá fuerza, tendrá autoridad, tendrá lo suficiente para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Prepara esa iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Así como estaba Bernabé, preparado, lleno del Espíritu, lleno de su presencia, Dios quiere prepararnos, llenándonos con su Espíritu, llenándonos con su presencia, porque Él tiene cosas grandes. Él tiene cosas grandes para nosotros, para la iglesia. Así que el año viene, pero también la cosecha se deja venir. Se deja venir, les digo, se deja venir. Hay una convicción y una seguridad en mi vida de lo que Dios me estaba hablando en esta tarde. Sí, digo Dios, si esto es, lo declaro en la iglesia. Hay un cántico que, gracias a Dios, escuche y declárele a Dios que este año usted pueda rendirse a Dios, humillarse a Dios. Gracias, pero usted puede estar ahí, puede seguir. Hay un cántico muy hermoso, tal vez es en inglés, pero este hombre que usted va a escuchar cantar es un hombre que vivió en las calles, homeless. Usted no sabe nunca a quién está evangelizando. Nunca sabe a quién está evangelizando. Ni sabemos si el hombre que está evangelizando, la mujer o el hogar que está evangelizando, es un lugar que Dios lo va a llenar de su poder para usarlo para su honra y su gloria. Por eso escuche.